Y sí te puedo decir que estoy más preparado que un chicharrón. Sí voy a crear el Spotify de la justicia. ¿Qué es eso de lapsus calami? En la línea verde, el metro Zapata, entre la línea 12 y la línea 3, en el andén, ahí estábamos sesionando, imagínate, sesión pública ahí. Arístides Rodrigo Guerrero, qué gusto tenerte por acá. Candidato a ministro en la primera elección al Poder Judicial de la Suprema Corte. El más joven, además. El más de joven. Los candidatos de hombres, soy el aspirante más joven. Y siempre me dijeron, no vas a poder. Y mira, hoy estamos en la boleta para ser ministro de la Suprema Corte. Y aparte eres maestro universitario en la UNAM. Profesor en la Facultad de Derecho desde hace más de 10 años. ¿Cómo te dicen tus alumnos? Profesor, maestro, doctor, Arístides, Eurípides. Siempre me cambian el nombre. Sí. Ya sabes que el nombre es complejo. Arístides viene de raíz griega, si no me equivoco. De raíz griega y además la verdad es que muy ad hoc, porque Arístides era conocido como Arístides el Justo. Entonces la verdad es que me cayó muy bien el nombre. Que en algún momento conocí la historia y lo tenía muy, muy patente, te lo digo, en honor a la verdad no leí tu nombre antes de venir para acá, ¿no? O sea, buscar la etimología. Y es un nombre peculiar porque se te queda grabado. Y es algo importante lo que tú vienes cargando, o sea, es una responsabilidad también desde ahí, ¿no? Sí, la verdad es que muy contento. Bueno, todas y todos conocemos más bien a Aristóteles, pero Arístides no es tan conocido, pero sí era conocido como Arístides el Justo y está más vinculado precisamente con la justicia que con la propia filosofía. Tú eres de acá, de la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, pero también con raíces, al igual que todos los que somos de la Ciudad de México, con raíces de prácticamente diversos estados del país. ¿De dónde? De Chiapas. Mi abuela era chiapaneca. ¿De qué parte de Chiapas? ¿De qué región? Mi abuela era de Pichucalco. Y bueno, prácticamente... Veo que traes una pulsera chiapaneca. Traigo esta pulsera chiapaneca porque me gusta mucho Chiapas. Es uno de los estados más maravillosos. Bueno, la República Mexicana en general es maravillosa, pero Chiapas tiene cultura, Chiapas tiene tradición, Chiapas tiene calidad, Chiapas tiene bellezas naturales y bueno, son diversos estados los que también las tienen y en el caso propio pues soy de origen chiapaneco, pero también michoacano porque mi abuelo era michoacano. ¿De qué parte? De Siracuaretiro, Michoacán. Siracuaretiro, muy cerca de Uruapan. Es de la meseta purépecha. Sí. De hecho, mi hija se llama Erandi. Claro. Precisamente tratando de recordar estas raíces purépechas, se llama Erandi. Una princesa purépecha. Exactamente, y además Erandi significa luz de amanecer. Entonces es un nombre muy bonito. Y mi hijo se llama Balam, que significa jaguar en maya, y pensando más en Chiapas. Entonces pensamos... Tienes dos hijos. Un hijo y una hija. Y bueno, adicionalmente, ya para rematar... Mi mamá es veracruzana, entonces origen chiapaneco por mi abuela, michoacano por mi abuelo, veracruzano por mi mamá, mi otra abuela del Estado de México, bueno, más cerquita de la Ciudad de México. Y bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero me encanta la República Mexicana, visitar los diferentes estados. ¿Conoces todo el país? Conocer la cultura. Prácticamente sí conozco todo el país. En esta campaña vas a estar en todos los estados del país. Quiero estar en todos los estados del país. Bueno. Es complejo porque son 60 días. Además, los topes de gastos de campaña y la propia fiscalización es muy, muy estricta. Entonces tendremos que ser muy cuidadosos. ¿Qué no les permiten hacer en esta campaña? Esta campaña es atípica porque... Vamos a ver ahí tus espectaculares. No, es peculiar porque en esta campaña no vamos a ver contaminación visual con espectaculares. No vamos a ver lonas. No vamos a ver postes pegados con engrudo y la cara de las y los candidatos. Entonces va a ser una campaña mucho de estar caminando las diferentes regiones del país. Y bueno, tampoco va a haber posibilidad de realizar grandes mítines, por ejemplo, en un estadio o un espacio en el que pueda rentarse. Entonces, en realidad va a ser una campaña... ¿Por los topes de gastos de campaña o porque está regulado propiamente que no debe haber una concentración mayor a cierto número de personas? Por el tope de gastos de campaña, pero además por los requisitos que se están estableciendo en materia de fiscalización. Entonces, por eso va a ser una campaña sí de medios de comunicación como o de redes sociales, pero también pues de estar caminando el territorio. Yo creo que eso es fundamental, porque la gente sí se da cuenta cuando recorres el país. Creo yo que incluso uno mismo va generando sensibilidad en el momento en el que vamos visitando los diferentes espacios de la República Mexicana. Lo acabo de ver justamente en San Juan Chamula.
en donde precisamente me dijeron... Chiapas. En Chiapas, aquí en San Juan Chamula, me explicaron cómo funciona la impartición de justicia. Y es un modelo de tipo oral y en el que, como lo dicen en San Juan Chamula, la palabra vale. Entonces hay que lograr que nuevamente la palabra valga y que el derecho se construya a partir de la ética, a partir de la lealtad y a partir del conocimiento técnico que podamos ir teniendo quienes aspiramos al máximo Tribunal Constitucional Mexicano. Oye, hablando de la formación y del conocimiento técnico, tú eres licenciado por la UNAM, maestro por la UNAM y doctor por la UNAM, ¿o me equivoco? Exactamente, todos los grados en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Adicionalmente estudié una especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados los obtuve con mención honorífica. Ay, perdón que presuma, 10 de promedio en la maestría. 10 de promedio en la maestría. Pues no salías, no tenías nada. No, claro que salía, claro que me encanta, pero la verdad es que sí me metía mucho cuando se trataba de estudiar. Te apasiona. Y sí te puedo decir que estoy más preparado que un chicharrón. Eso. Así tiene que ser. Oye, abriendo el hambre luego. Así tiene que ser. Yo creo que quienes estamos aspirando, y una falsa narrativa en torno a la reforma al Poder Judicial es quienes lleguen no van a estar preparados, quienes lleguen van a ser unos burros, no van a tener conocimiento, y creo yo que si nosotros vemos los perfiles que están en la boleta, hay muchos perfiles que valen la pena. Veía una entrevista hace unos días que tú comentabas a la entrevistadora. Ella te hacía una pregunta respecto a la oposición, argumenta que la gente no está preparada, ¿no?, para una reforma al Poder Judicial de esta envergadura. Y tú contraargumentabas, lo mismo decía Porfirio Díaz, ¿no? La gente no está preparada. La misma cantaleta del siglo pasado, cuando Porfirio Díaz se reelegía, esa misma cantaleta es que México no está preparado, es que la sociedad no está preparada, es que la ciudadanía no está preparada. ¿Por qué no estar preparados? De hecho, al inicio, cuando se estaba discutiendo la reforma del Poder Judicial, decían, está bien que sea por voto popular, pero que solo voten los abogados. Desde mi punto de vista, eso era lo más elitista que podía haber ocurrido en nuestro país. Y hoy en día yo creo que las y los mexicanos están preparados y definitivamente va a ser un gran reto el conocer cuáles son los perfiles, pero también conocer qué hace un magistrado, qué hace un juez, qué hace una ministra, un ministro de la Corte, cuáles son las diferencias. Se ha democratizado el Poder Judicial, podríamos decirlo. Yo creo que sí, se va a democratizar, y el democratizarlo también implica el lograr un mayor acercamiento con la sociedad. Por eso yo he planteado mucho dentro de las propuestas de campaña el dejar de ser ministros de escritorio para ser ministros de territorio. ¿Qué significa eso? Estoy proponiendo sesiones itinerantes. Que la Corte deje de sesionar. Lo hiciste cuando fuiste el titular. Ya lo hice cuando fui comisionado de la Ciudad de México, eso no es nuevo. Cuando fui comisionado presidente. ¿En dónde sesionaron? Sesionamos en el metro de la Ciudad de México. ¿En qué estación? En la línea verde, el metro Zapata, entre la línea 12 y la línea 3. En el andén, ahí estábamos sesionando. Imagínate, sesión pública ahí. Sesionamos en universidades, sesionamos en Plaza Pública de Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Milpalta, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, bueno, en casi todas las alcaldías. Y hoy en día, desde mi punto de vista, va a ser importante que la Corte tenga sesiones itinerantes para conocer las diferentes realidades del país. Imagínate sesionar en una universidad. Imagínate también cómo el propio lenguaje de quien se encuentra sesionando va a cambiar completamente, porque no es lo mismo de que estés frente a una cámara y saber que la transmisión se está transmitiendo en YouTube doy cuenta con el expediente fulano de tal, que en una cuenta que no se entiende, que la gente no lo va a entender. El debate es extremadamente técnico. Así es. Y no tiene por qué dejar de ser técnico, pero sí, desde mi punto de vista, puede ser un lenguaje más accesible para la gente, lo que yo he llamado el derecho a entender el derecho, y lo que yo he llamado erradicar completamente el abogañol. Wow, impresionante. Oye, y retomando un poquito esta parte de ser accesible el Poder Judicial para las personas, háblame de tu experiencia como profesor. ¿Te has encontrado casos de estudiantes que vienen de muchas partes del país, ¿no?, incluso de aquí mismo de la Ciudad de México, donde nos encontramos en este momento, o del Estado de México, y que ir a estudiar a la universidad representa para ellos y para sus familias, ¿no?, una transformación completa para el futuro de sus vidas? ¿Tienes alguna experiencia que te haya marcado en ese sentido? Para empezar, eso que dices es fundamental. La Universidad Nacional en la Biblioteca Central tiene una frase grabada: la universidad al pueblo, el pueblo a la universidad.
Y justamente eso refleja la UNAM, el cómo pueden converger diferentes culturas, pero también pueden converger en la propia universidad diferentes clases sociales y en la que no hay distingo en el aula universitaria. Sí. El aula universitaria es lo más demócrata que puede existir en nuestro país. Claro que me he conocido experiencias bastante interesantes de jóvenes que vienen o que hacen 3 horas diarias para poder llegar al aula universitaria, pero además que son los primeros en llegar, que son los que entregan puntualmente sus trabajos y son los que se esfuerzan más para lograr una mejor calificación. Y es ahí donde nos vamos dando cuenta cómo el esfuerzo tiene recompensas y cómo el llevar a cabo ese sacrificio de trasladarte 3 horas a la universidad, pues implica también aprovechar más el tener enfrente a grandes maestros universitarios. En mi caso, yo tuve la oportunidad incluso de tener a ministros de la Corte como profesores. ¿Vas a seguir siendo profesor? Aspiro a siendo ser ministro. Como profesor, ser ministro y al mismo tiempo profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, mi pasión es impartir clases y voy a buscar ese espacio para seguir dando clases en la Facultad de Derecho o en alguna otra universidad también. Yo creo que es importante también ir a otros espacios universitarios. La propia Universidad Rosario Castellanos, hemos dado conferencias ahí. Creo que es un gran proyecto el que se está impulsando en la Universidad Rosario Castellanos, en las propias universidades autónomas. Ya estuve en la Autónoma de Zacatecas, ya estuve en la propia Autónoma de Chiapas, en la UNACH. En mi tierra, en Zacatecas. Zacatecas acabo de estar. Yo soy de Fresnillo. Mira, muy bien. Ahí en Zacatecas la pasamos muy bien, en la Autónoma de Zacatecas. Gran experiencia en la Autónoma de Guerrero. En diferentes universidades hemos estado. Y qué bonito Zacatecas también, por cierto. No, hombre, es precioso. Ciudad colonial, para que quienes no la conozcan, bienvenidos ahí a su tierra, Zacatecas. Muy recomendable. Zacatecas, además se come delicioso. Sí. Y bueno, ¿a qué le entras a la comida? A las enchiladas. Ah, sí. Soy fan de las enchiladas. ¿Qué es tu platillo favorito? Sí, definitivamente las enchiladas y estar probando los diferentes tipos de mole que hay en el país. Creo que es una experiencia. Cuando fuiste estudiante, supongo que desde entonces te gustaban las enchiladas, pero había una materia en específico que te gustara más, en la que te apasionaste, supongo que constitucional. Derecho constitucional, yo creo que es la materia que más me ha apasionado. Aristóteles decía que debemos ser tan adictos y tan apasionados como sea posible a nuestra Constitución, y me encanta estudiar no solamente mi Constitución, sino las constituciones de otros países. Incluso hay un autor alemán, Dieter Nolen, que dice que no conoces tu sistema jurídico, es decir, no conoces tu Constitución si no conoces otras constituciones del mundo. ¿Qué significa esto? No puedo saber si algo es dulce o es salado si no he probado otro tipo de comida. Entonces, para realmente conocer nuestra Constitución, resulta fundamental conocer otras constituciones del mundo para ver en qué vamos bien y en qué siempre se puede mejorar, pero también los criterios de otros tribunales constitucionales del mundo, para ver cómo han ido avanzando y cómo a golpe de sentencias se puede transformar el derecho. Vi que aplicaste una política pública en materia de inteligencia artificial cuando fuiste titular de Info en Ciudad de México. ¿Te interesa aplicar este tipo de políticas públicas en la Corte? Lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer? Voy a crear y voy a implementar las primeras sentencias con uso de inteligencia artificial, y no estoy proponiendo algo de ciencia ficción, tampoco estoy proponiendo sustituir a un juez por un robot. ¿Ya se ha hecho en otro país? Estoy proponiendo, no, somos el primero, y nuestras resoluciones fueron las primeras en todo el mundo que yo conozca en incorporar inteligencia artificial, es decir, en lugar de la clásica sentencia en papel, una sentencia digital que incorpore un código QR y que permita a cualquier usuario capturar con su teléfono celular ese código QR y te direccione unas sentencias con temáticas similares. Es decir, voy a crear el Spotify de la justicia, logrando que una vez que tú leas una sentencia y te interese una temática similar, la misma plataforma te arroje otras sentencias. Naturalmente también, y pensando en grupos en situación de vulnerabilidad, la tecnología nos puede ayudar. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, con ceguera, pueda tener una sentencia en formato de audio. Una persona que pertenezca a una comunidad indígena pueda tener una sentencia traducida en su lengua indígena en audio, porque luego, o más bien es diferente el tener una sentencia traducida en maya, por ejemplo, escrito, a una sentencia traducida en maya, pero en audio. Porque muchas veces la lengua indígena
tiene precisamente como raíz y como principal medio de difusión la propia lengua oral. Entonces, creo yo que vamos a poder implementar diferentes modelos con uso de inteligencia artificial, con uso de tecnología, pero también no alejarnos de lo que son nuestras raíces, que son los pueblos y comunidades indígenas, y definitivamente va a ser importante lograr un acercamiento, esta es otra propuesta, lograr un acercamiento con las radios comunitarias, para que sea a través de las radios comunitarias como podamos comunicar de mejor manera el derecho. ¿Cuál va a ser la relación que se va a guardar desde la Suprema Corte de Justicia ahora con los otros dos poderes? Hay un principio en la propia Constitución y siempre se ha hablado desde la teoría de Montesquieu de la división de poderes. Pero ojo, división de poderes no significa choque o confrontación de poderes. División de poderes se refiere a la división de funciones que ejerce cada uno de estos poderes en beneficio de México, de los Estados Unidos mexicanos. Y desde mi punto de vista, va a resultar importante la propia comunicación, coordinación que se pueda tener entre poderes. Por eso también estoy proponiendo el diálogo entre poderes, entre el Poder Ejecutivo y la propia Corte, entre el Poder Legislativo y la Corte. Creo yo que muchas veces el hecho de que existan acciones de inconstitucionalidad se debe también a que muchas veces no se lleva a cabo un contraste entre la norma que se está aprobando y la propia Constitución. Imagínate que podamos, a través del diálogo entre poderes, lograr un control previo de constitucionalidad de manera tácita, en el que a través del diálogo, desde que se está aprobando, hoy en día la propia norma exige que haya un modelo de parlamento abierto, y creo yo que en ese modelo de parlamento abierto cabe perfectamente un estudio de control previo de constitucionalidad para que desde antes de ser aprobada la norma, decir, bueno, podría adolecer de estos vicios de constitucionalidad. Te propongo que el legislador tome la decisión. En un ejemplo hipotético, para bajarlo a tierra. Me parece perfecto. Imaginemos que un congreso de un estado, de repente se le ocurre afectar el principio de progresividad. El Congreso del Estado Atlantis. El Congreso del Estado Atlantis de repente legisla y prohíbe los matrimonios de personas entre el mismo sexo. Es decir, prohíbe un matrimonio de la comunidad LGBTIQ+, y de repente llega y se le hizo muy buena idea hacerlo. Naturalmente esa norma es inconstitucional, porque hoy en día estaría afectando la no discriminación en nuestro país y un principio que se denomina principio de progresividad, es decir, no ir hacia atrás cuando el derecho ha ido avanzando. Este estado denominado Atlantis prohíbe que dos personas del mismo sexo se casen. Y entonces los legisladores de repente llegan y dicen, bueno, pues la aprobamos. Naturalmente esta norma puede ser atacada vía acción de inconstitucionalidad y decir, esta norma es contraria a nuestra Constitución. ¿Qué podría realizarse a efecto de no esperar a que lleguemos a ese momento? Un diálogo entre poderes. Hoy vamos a aprobar una norma, se van a prohibir los matrimonios entre el mismo sexo. A partir de ese diálogo de explicar y señalar que estaría vulnerando principios constitucionales y que es susceptible de ser declarada inconstitucional. Naturalmente en este diálogo no se podría establecer un pronunciamiento absoluto porque pues seremos 9 ministros y ministras y a partir de una decisión colegiada es que se toma una decisión. Pero previamente sí puede haber una opinión en la que les digamos esta norma podría ser inconstitucional, es recomendable que definitivamente no la apruebes porque está vulnerando un principio. Que haya sinergia en favor de Exactamente. Los derechos humanos. Y además creo yo que agiliza mucho la labor o puede agilizar mucho la labor del legislador. Oye, y metámonos un poquito al tema del proceso electoral como tal. La elección es el domingo 1 de junio. Es decir, prácticamente de aquí al 1 de junio, ¿va a haber veda electoral? No va a haber veda. A partir de... bueno, ya iniciaron las campañas electorales, iniciaron justamente el domingo pasado y a partir de ese momento durante el mes de abril, el mes de mayo, se estarán desarrollando las propias campañas electorales. Vamos a ver saturados los TikToks de abogados. ¿Te vamos a ver bailando? ¿Te vamos a ver bailando ahí? No, bailando tal vez no, pero sí tratando de
utilizar esta herramienta de manera didáctica y pedagógica para tratar de desarrollar lo que hace la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un tribunal constitucional, tratar de desarrollar más lo que he denominado el derecho a entender el derecho. Y vamos a ver lleno de TikToks. ¿Qué es esto del derecho a entender el derecho? El derecho a entender el derecho significa erradicar el abogañol. Una amiga me decía, es que ustedes los abogados no hablan español. Ustedes hablan abogañol. No más entre ustedes se entienden, No, ustedes solamente se entienden sentencias complejas, no se les entiende absolutamente nada. Y ustedes creen que se adornan mucho introduciendo palabras en latín. Cuando fui secretario de Estudio y Cuenta, me acuerdo que alguna vez llegó un colega y me dijo, es que ese es un lapsus calami. ¿Qué es eso de lapsus calami? Y le digo, oye, disculpa mi ignorancia, pero no sé qué es un lapsus calami. Es un error involuntario. ¿Y por qué no le dices error involuntario? ¿Por qué no le dices error de dedo? ¿Por qué no le llamas a las cosas por su nombre? ¿Por qué no empezamos a utilizar un lenguaje más sencillo para comunicar de mejor manera el derecho? Y entonces creo yo que ese va a ser otro de los grandes retos. El derecho a entender el derecho, erradicar el español y lograr comunicar... El abogañol. El abogañol, perdón. Erradicar el abogañol, perdóname, el abogañol. Oye, está padrísimo esto y nos llevamos nuevos términos aquí, Arístides, el abogañol para que no los existe, apunten ahí en el diccionario personal. De mi amiga Laura Lisset, que ella me decía... Dirían los gringos, es slang, ¿no? Sí. Es puro barrio. Sí. Oye, ¿y traes barrio? Sí, traigo barrio. ¿Sí? Estudié en una secundaria pública, en la secundaria 29, en el centro de Tlalpan. Y bueno, la verdad es que yo soy hijo de la educación pública. Y como hijo de la educación pública, también conozco perfectamente el lograr esforzarte para obtener una buena calificación, pero también la labor que realizan los propios profesores, la labor o el esfuerzo que realizan los propios compañeros de clase, las compañeras de clase, o el labor o el esfuerzo que realizan los propios padres de familia para lograr que pues, los propios estudiantes puedan desarrollarse de mejor manera. Oye, y dentro de la plantilla de docentes que son tus compañeras y compañeros en la Universidad Nacional Autónoma de México, supongo que hay algunos que ya te dijeron, yo hasta donde tope, y hay otros que ni se han presentado a ayudar. Sí, y es normal también. A ver, fue muy criticada la reforma del Poder Judicial. Claro, y en las facultades de Derecho. Muchos durísimo, que la criticaban ahorita están de candidatos y ya. Y muchos van a ganar, y qué bueno. Y qué bueno también, porque esta es una gran oportunidad. Porque pasamos de un modelo del dedazo, porque hay que decirlo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran designados por dedazo. El presidente de la República proponía y el Senado decidía quiénes eran. Pero hoy en día esta reforma del Poder Judicial permitió que cualquier persona que así lo deseara pudiera inscribirse. Nos inscribimos 484 aspirantes. 484. En la lista, entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres, en la lista del Comité de Selección del Poder Ejecutivo, otros tantos en el Legislativo, otros tantos en el Judicial. Entonces pasamos las diferentes etapas y una vez que pasamos las diferentes etapas... ¿Cuál fue la etapa que sirvió más como filtro para que no pasaran a la siguiente etapa? Creo yo que una etapa importante fue la entrevista. Porque más que entrevista fue un examen. En realidad, una cámara enfrente y cuál es el criterio que aplica la Corte para la temática de categorías sospechosas o el test de proporcionalidad, principio pro persona. Fueron preguntas que en realidad parecían un examen, pero adicionalmente hubo un requisito constitucional que, por cierto, muchos se rieron en Estados Unidos, pero que dejó a muchos fuera. El promedio. 8 de promedio y al menos 9 en la especialidad específica. Ok. Y para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te pedían especialidad. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación se solicita licenciatura en Derecho. Con mínimo de 8 de promedio y 9 en la materia en la en constitucional. Pero sí tomaron en cuenta a quienes teníamos especialidad, a quienes teníamos maestría,
a quienes teníamos doctorado, sí. y de esta manera fue llevándose a cabo un filtro, sí, una selección a quienes teníamos experiencia jurisdiccional. Eres una persona que convive mucho con jóvenes. ¿Cómo has sentido ahora que ya inició la campaña el pulso de ellos? Cuando los saludas, cuando les escribes. Veo que eres muy activo en redes sociales y que aparte dominas perfectamente la importancia que tienen. ¿Cómo lo has sentido? Mucho entusiasmo. Sí. Mucha ilusión, sí. Lo veo en la cara de los alumnos y alumnas, no solamente de la facultad, sino cuando voy a una conferencia, doy la conferencia, termina la conferencia y les platico que soy candidato y soy el candidato a ministro de la Corte más joven del segmento de hombres, pues inmediatamente genera justamente esa expectativa de decir, bueno, yo también puedo serlo, ¿no? Claro. O sea, yo también puedo serlo. Los sueños se cumplen. Y los sueños se cumplen, y creo yo que hoy vamos a cumplir un sueño porque voy a ser el ministro más joven en la Corte. Más joven. ¿Admiras a un ministro que haya o ministra que haya estado en la Suprema Corte? Mira, no en estas pasadas, ¿no? Hablemos de la historia de México. Bueno, hablando de la historia de México, naturalmente un referente para todas y todos es Benito Juárez. Benito Juárez. Quien además, pues, naturalmente logró no solamente de origen indígena, sí, sino que también fue profesor. También Esto pocos profesor. lo saben, ¿eh? Benito Juárez fue profesor de Porfirio Díaz. Recordemos que los dos eran oaxaqueños. Sí. Y Benito Juárez fue profesor de Porfirio Díaz, y en sus orígenes Porfirio Díaz también iba por un muy buen camino. Lástima que se afrancesó y se volvió dictador. Pero creo yo que Benito Juárez es un personaje emblemático. Que aparte fue presidente. Fue presidente de la Corte y presidente de la República. También. Pero además logró una gran transformación del Estado mexicano, principalmente a partir de la separación Iglesia-Estado. Creo yo que esas grandes transformaciones se generan precisamente a partir de atreverse a proponer algo diferente. Recordemos, incluso hay muchos países que todavía desde su preámbulo constitucional invocan a Dios o señalan que son un Estado católico, y nosotros, hay que presumirlo, ya desde hace 2 siglos somos un Estado laico. Sí, completamente. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? ¿Cuál es el papel del empresariado en esta elección? Pues tendrán que verlo desde las tribunas, tendrán que ver esta elección desde lejitos los partidos políticos, porque no pueden tener ningún tipo de participación. De hecho, no vamos a ver colores de siglas ni siglas. ¿Cómo se están promocionando, aparte del nombre? El número. Yo soy el número 48. 48. En la boleta morada voten por el número 48. Solamente hay que anotarlo. Van a tener 9 votos en esta boleta, que es para ministros de la Corte. ¿Qué es la boleta morada? Es la boleta morada. En esta boleta morada, del lado izquierdo pueden votar por 5 números de mujeres. Sí. Del lado derecho pueden votar por 4 números de hombres. Sí. Y yo les invitaría a conocer las propuestas que vamos a estar en este momento publicando en nuestras redes sociales, y si les agrada, si les logro comunicar a través de esta entrevista algo de pasión constitucional, me ayuden anotando el número 48 en la boleta morada. Oye, antes de que vayamos a la conclusión, me gustaría hacerte una pregunta en materia de tu rol como profesor. ¿Vas a seguir dando clases en esta campaña? En la campaña va a ser muy complejo. Muy complicado, sí. Quiero hacerlo porque tengo ese compromiso. Sí. He estado tratando de avanzar lo más que pueda en el temario. Estoy buscando también la propia agenda, no descuidar mis clases en la Facultad de Derecho, y será principalmente a través de manera presencial, pero buscaré también impartir algunas a través de la plataforma de Zoom. Oye, pues estaría buenísimo que abrieses esa plataforma de Zoom, ¿no? Para que quien se quiera enlazar y ver tu manera de dar las clases y el conocimiento que tienes al respecto. Muy buena idea. Estaría padrísimo. Muy buena idea. Estaría padrísimo. Lo vamos a hacer. Qué maravilla. Se me hace una muy buena idea. ¿Qué te motiva? Me motiva mucho la propia universidad, y me motiva mucho ver el esfuerzo que realizan los universitarios por seguir preparándose. O sea, creo yo que eso motiva mucho. Sí. De hecho, yo siempre lo digo, hay veces que yo salía muy cansado del trabajo, ya medio fastidiado, agotado, luego el debate, etcétera. Capaz empezaste desde abajo en el sistema. Totalmente. Y hay veces que llegas ya cansado, fastidiado. Y llegaba a la universidad y decía, híjole, hoy voy a dar clase, ¿no? Ya un poquito desanimado. Entras al salón de clase,
Y yo digo que hasta le chupamos la energía a los alumnos, porque te contagian, en serio. Te contagian de esa energía, de esa curiosidad. Sí. Y siempre que salgo de clases, salgo con mucho ánimo. Sí. Un amigo una vez me dijo, oye, después del trabajo, etcétera, y preparar la clase, ¿no te da flojera dar clases? Y yo le dije, mira, no me lo tomes a mal, ni a que soy sangrón o petulante, pero para mí ir a dar clases es como ir al gimnasio. Me relaja totalmente y es una pasión. Entonces, sí. ¿Qué me mueve, qué me apasiona? La docencia. Y me apasiona mucho también el ver que esas generaciones van a transformar el país. Porque aparte tienes hijos. Además tengo 2 hijos. ¿Qué te motiva para buscar un espacio dentro de la Suprema Corte? Hacer las cosas totalmente diferentes, revolucionar el Poder Judicial. Creo yo que hay muchas áreas de oportunidad. Seguimos, o pareciera que seguimos en la Corte del siglo pasado. Poco falta para que sigan utilizando la famosa peluquita que vemos luego en las películas, pero seguimos con un modelo muy, muy, muy rezagado. Sí. Creo yo que hoy tenemos grandes oportunidades con la tecnología, con los diferentes modelos de comunicación, con las redes sociales que sirven como caja de resonancia, pero también con la propia cercanía que podamos tener con la sociedad. Sí. Hoy México ha cambiado, hay que decirlo definitivamente. Esa idea del juzgador, del ministro que estaba ahí en el Olimpo, esos 11 dioses del Olimpo intocables, que veíamos a lo lejos, que hasta parecía que hasta se iluminaban cuando los veíamos en la corte, y lo sé bien porque yo comparecí ante ellos cuando busqué ser magistrado, y comparecí ante ellos y los ves a lo lejos y los ves inalcanzables, y creo que hoy en día vamos a poder tener ministros con cercanía, ministros que logren implementar un modelo de justicia humanista. Estoy hablando mucho de esta idea, de esta propuesta. La estamos moldeando. Justicia humanista significa lograr mayor inclusión, sentencias en formato de lectura fácil, lenguaje incluyente, pero también, como lo decía hace rato, sentencias en lengua maya, sentencias en formato de audio. La propia página de la Corte creo yo que debe ser accesible para personas con discapacidad, por señalar un ejemplo. Oye, está padrísimo. Te está viendo en este momento una persona, un joven, una joven, que en algún momento quiere llegar a esa utopía, cumplirla. ¿Qué le dirías? Que estudien mucho, yo creo que esa es la clave. Ser muy disciplinados. Ser muy disciplinados yo creo que es importante, en el ánimo de no esperar a que te digan, haz esto, sino empezar o tratar de hacerlo de manera diferente. Yo siempre he dicho que es mejor ser proactivo que reactivo. No esperar a que llegue el problema, no esperar a que te llegue el examen para ponerte a estudiar, no esperar a que sea el día del examen final o del ensayo o el último día de entrega del ensayo para hacer las cosas, sino irlas haciendo con tiempo, con disciplina, para que no nos agarren con los dedos en la puerta y para que también de alguna manera lograr ir 5 o 10 pasos más allá. Creo yo que ser proactivo sería uno de los máximos consejos que podríamos darle a las... ¿Tuviste algún maestro en tu juventud que te haya motivado para hacer así, para tener esta hambre de hacer las cosas bien, de creer que las utopías se cumplen? Pues yo creo que muchos profesores en la universidad, híjole, mencionar algunos se van a poner celosos los otros. Pero sí creo que hay muchos profesores en la UNAM que justamente logran eso, motivar, impregnar. Es clave, yo creo que la formación universitaria, el tener un buen profesor. Sí. Una frase que le dirías a quienes nos están viendo que te motive, que pues, cuando estés así bajoneado, cuando te ves al espejo, que la traigas presente, tatuada acá en tu cabeza. Yo les diría que vean el concierto de Vicente Fernández en el Azteca y le adelanten al propio concierto. Ahí buscaré en redes sociales ponérselos. No se los voy a poner en redes sociales. Les voy a poner el movimiento exacto para que me sigan en redes sociales. Como Aristides Rodrigo en TikTok, Instagram, Facebook y X. Les voy a poner el minuto exacto y el video donde Vicente Fernández suelta la siguiente frase. La suerte no es hierba que crece en el campo. Llega si la buscas. Se da trabajando. Y para todos aquellos que piensen que somos suertudos, sépanse que somos
Él termina diciendo, cojonudos, pero que somos disciplinados, diría yo. Entonces la suerte es eso, la suerte no es hierba que crece en el campo. La suerte se construye con disciplina, con trabajo cotidiano, y el que hoy esté en la boleta como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el número 48, es simplemente reflejo no de la suerte, sino de la disciplina y la constancia. Yo les diría, sean disciplinados, sean muy constantes. Arístides, muchas gracias por estar acá en Política Profunda. Acuérdense, 48, la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos, porque se va a trabajar, se está trabajando, vas a llegar. Número 48. 48. Y bueno, pues definitivamente también me gustaría mucho estar en contacto en redes sociales con todas y todos ustedes. Insisto, Arístides Rodrigo Guerrero, Instagram, TikTok, Facebook, X. Todas las plataformas. Síganme y yo también los voy a seguir para estar en comunicación con ustedes. Órale, conste. Hecho. Pues muchas gracias y gracias por la oportunidad. Qué gusto. Y gracias por esta maravillosa entrevista que además fue muy fluida. A la orden. Y además se nota tu energía y pasión. Sí, también sí, por lo es que el haces. café. Nos vemos pronto en Política Profunda. Gracias, Política Profunda.